Hola a todos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Ya estamos en viernes de la primera semana, ojalá el trimestre se pase rápido, ojalá. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿sí? Que es algoritmos recursivos y correctitud, ¿sí? La clase pasada hicimos un ejemplo que ahorita voy a repetir sin más ejemplos, ¿ok? Muy bien, Lalo, ¿con qué lo estás llevando IA? Porque me suena que estás llevando con Germán Telles, tal vez. Autómatas celulares. Los autómatas celulares son una cosa muy sencilla que te permiten modelar cosas muy curiosas. Pero pues deberían ver algo más que autómatas celulares. Si empezaron con autómatas celulares, yo creo que está bien. Muy bien. Vamos a retomar el ejemplo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? La vez pasada habíamos visto una cosa que era el cálculo de factorial, ¿sí? Y habíamos platicado que, bueno, teníamos tal vez los planteamientos, uno que era fácil de entender, la habíamos llamado el planteamiento iterativo, y uno que era un planteamiento recursivo. ¿Sí? Donde el planteamiento iterativo era, en este caso, era el que creíamos que estaba bien, ¿sí? Y el planteamiento recursivo, ya quién sabe. Hemos dicho que 0 factorial era 1, por definición, y habíamos dicho que n factorial era 1 por 2 por etc por n. Hay un comentario. ¿Puedo abrir la liga de la prueba diagnóstica? ¿La puedo abrir en este momento? Yo creo que sí, ¿no? Me meto. No sé para qué, pero yo creo que sí. Ah, caray. A ver, espérame. Déjame. Ahí está, y hay ya mucha gente que ya lo intentó. También en el post de Facebook. ¿Sí? Yes. Muy bien. Vamos a seguir con esta cosa. Planteamiento iterativo es esta cosita, ¿sí? 1 por 2 por 3 por x hasta por n. 0 factorial es 1. Y el planteamiento recursivo que habíamos dicho era que, bueno, que 0 factorial era 1, ¿sí? Y que n factorial era el factorial de n menos 1 por n. ¿Sí? Muy bien. Y entonces una cosa que habíamos dicho era que siempre que hagamos una demostración de si un planteamiento recursivo está bien, siempre debemos comenzar checando al menos un caso a mano, ¿sí? En este caso, checar un caso a mano pues es bastante simple, porque simplemente verificar en este caso en particular que 0 factorial en el planteamiento iterativo es igual al 0 factorial en el planteamiento recursivo. En este caso, ya habrán visto en algoritmos y estructuras de datos que hay una cosa que se denomina el caso base. Cuando hablan de recursión, hay una cosa que se denomina el caso base, ¿sí? Que digamos intuitivamente es el caso que es tan simple que ya no necesitas recursión para hacerlo, ¿no? En este caso en particular del cálculo de factorial, el caso base también viene por necesidad, porque por un lado en algún momento te tienes que detener y ya no hacer recursión, y por el otro tienes que decir que 0 factorial es 1 por definición, ¿sí? Entonces en este caso el caso base corresponde con justamente esa definición que se necesita, ¿sí? Muy bien, y entonces por ejemplo aquí podemos observar lo que ya habíamos visto la vez pasada, que coincide maravillosamente, y que entonces ya podíamos pasar a intentar demostrar, al menos con este que ya vimos que está bien, ¿sí? Ya podríamos intentar pasar a mostrar que el planteamiento recursivo estaba bien, ¿sí? Muy bien. Y lo que hicimos la vez pasada fue, por hipótesis de inducción, repito que inducción matemática se supone que lo vieron en el curso anterior, ahora sí le voy a poner el nombre, por hipótesis inducción.
n factorial menos 1 en el planteamiento recursivo, ¿sí?, da la respuesta correcta. ¿Va? Esa va a ser, en este caso va a ser mi hipótesis de inducción. Respuesta correcta. ¿Ok? Y entonces voy a volver a reescribir el planteamiento recursivo. ¿Sí? Que era este. Pero en particular, déjenme aquí ponerle otro color. Le voy a poner verde. ¿Sí? Muy bien. Lo que estoy diciendo es que esta fórmula, con n factorial igual a tanto, corresponde con esta fórmula de n factorial igual a tanto. ¿Sí? O sea, fíjense que tenemos dos expresiones distintas para lo mismo. Por un lado digo que n factorial es 1 por 2 por 3 por etc por hasta n, y por el otro lo verificar es que coinciden. ¿Va? Ahora, aquí la hipótesis de inducción, si se fijan, no hace una hipótesis de inducción sobre este. La hipótesis de inducción hace inducción, bueno, la hipótesis de inducción aplica a un caso más sencillo que es este. ¿Sí? Este, que es el que en verdad quiero probar, ¿sí?, ese todavía no lo he demostrado. Al que le estoy diciendo hipótesis de inducción es a ese que es estrictamente distinto a n factorial y potencialmente más sencillo que calcular n factorial. ¿Sí? Es decir, calcular 5 factorial debería ser más complicado que calcular 4 factorial. ¿Va? Si ustedes quieren plantear, quieren imaginarse, no plantearlo, porque tienen que ser la demostración simbólica. Pero si ustedes quieren imaginarse eso, lo que están suponiendo es que el cálculo de 4 factorial sale bien con recursión. La hipótesis de inducción aplica sobre el caso ligeramente más sencillo. ¿Sí? Y la hipótesis de inducción me dice que yo voy a creer que el caso más sencillo, ese sí da la cosa bien. ¿Ok? Y entonces, habiendo dicho eso, lo que voy a hacer acá es, como estoy suponiendo que ese caso más sencillo sí me da la respuesta correcta, lo voy a reemplazar por la respuesta correcta, que como aquí es n-1 factorial, en esta parte llega hasta n-1. ¿Sí? Factorial. Entonces, esa parte verde la estoy sustituyendo por esta cosita. ¿Va? Tal vez le voy a poner, aquí le voy a poner azul. Digamos, le voy a poner azul. ¿Va? Pero la parte recursiva, el planteamiento recursivo original simplemente sigue. Yo lo único que hice acá fue una sustitución. ¿Va? Que la parte recursiva del caso chiquito, como estoy haciendo hipótesis de inducción, la reemplacé por lo que se supone es equivalente. ¿Sí? Y por la que se supone que no tengo duda que está bien porque es la original. ¿Vale? Muy bien. Y ahora lo que podemos ver acá es que, pues, simplemente vemos que si yo a este 1 por 2... por cierto, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí le puse una cosita de más. Era nada más así. O sea, la sustitución la hice con esto. Ahí se me fue una admiración. ¿Sí? Error de dedo. La sustitución la hice por esta cosa. ¿Va? El factorial de acá lo que me hace es sustituir por esta expresión con esta cosa. Pero hasta el n-1. ¿Sí? Y entonces lo único que veo aquí es que, si esta expresión que está entre paréntesis, que fue la sustitución de esta cosa, tiene 1 por 2 por etc hasta n-1, pero yo le agrego un factor más por n, esto a lo que va es que esto es igual a 1 por 2 por etc por n, por n-1 si lo quieren seguir viendo, pero hasta por n. ¿Sí? Y en realidad es lo que habíamos dicho en la clase pasada, es que este -1 perfectamente como que lo pueden obviar y pensar que está en los puntitos, ¿sí? Y entonces llegaron a la demostración de que todo va bien, ¿va? De que efectivamente el planteamiento recursivo, ¿sí?, este planteamiento recursivo es igual a este, ¿va?
Alejandro dice aquí que no funciona el enlace de la prueba y a mí no me deja entrar a la prueba diagnóstica. Qué raro. Porque no ha habido, digamos, hay gente que sí pudo entrar. Hay gente que sí pudo entrar, pero si hubiera en ese momento si hubiera algún error por entrar, no lo puedo resolver, ¿va? En todo caso, no terminando esta clase, sino aparte terminando la otra, porque tengo 2 clases seguidas, podría intentar de ser público, se pasó a privado o alguna cosa así. Sí, fíjense, por algún milagro de la naturaleza se pasó a privado. Sepa Dios por qué. Yo no lo hice. ¿Para qué me voy a andar metiendo a ponerlo privado? Ya está. ¿Sí? Si intentan entrar ahorita, deberían poder. No sé qué pasó acá. No tengo la menor idea. Yo no lo toqué. En fin. Debe ser por eso. No, pero eso que se cambien las cosas mágicamente, yo creo que es un bug de Mega Up. Ya sé, hace poco reportaron un bug de Mega Up de que no se podía editar un concurso. ¿Sí? Y supongo que lo arreglaron. Ahora, una cosa que no me queda claro es que lo arreglaron, pero tal vez metieron otro bug. De que si editas un concurso, entonces el tipo de acceso se cambia mágicamente y lo vuelve a poner a privado. Eso puede pasar. Pero tendría que checarlo al ratito. ¿Va? Muy bien. Entonces, debería funcionar el enlace. Si no funciona, entonces Omega ya se volvió. Ahora sí que lo quito. ¿Sí? En fin. Déjame en el público. Ok. Debería funcionar. Sigamos con eso. ¿Va? Ahora, me voy a pasar tantito a IDA. ¿Sí? Me voy a pasar tantito al IDA. ¿Y qué es? Eso. Muy bien. Voy a aprovechar el código que tenemos por acá. ¿Sí? No voy a poner todo, nada más quiero poner el recursivo. Y ahorita quito el panel de la derecha. A ver. Ahí está. Y nada más me interesa uno. Aquí me estoy quedando con la implementación recursiva. ¿Va? Sí, Omega de repente tiene bugs bien extraños. Muy extraños. O sea, le están metiendo mano frecuentemente, pero no me queda claro que la mayoría de las cosas sea para mejorar. En fin. Tenemos la implementación del planteamiento recursivo, ¿no? Que n factorial es igual al factorial de n-1, pero aparte por n. ¿Sí? Ahora, se supone que ya tenemos acá algunos valores. ¿Sí? El factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 1 por 2 por 3 queda 6, factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4 queda 24, y lo que tenemos es esta cosita. ¿Ok? Muy bien. ¿Va? Es muy importante, ¿sí? Ustedes tal vez lo obvien, pero si lo obvian están completamente equivocados, ¿sí? Todas las demostraciones, ¿sí? Mínimo el primer caso, y depende del problema, tal vez incluso algunos casos más a mano. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera aquí verificar algunos casos más a mano, ¿sí? ¿Qué diría? Déjeme le bajo un poquitito. Lo que podría decir es que, por ejemplo, 1 factorial es 1 y que, por ejemplo, 2 factorial es igual a 1 por 2 y eso me da 2. ¿Sí? Y, por ejemplo, podría también verificar a mano, bueno, del lado izquierdo nada más expresar explícitamente cuánto da, por ejemplo, 3 factorial. 3 factoriales, pues 1 por 2 por 3 y eso 6. ¿Sí? Y por ejemplo, acá tenemos el caso recursivo, el planteamiento recursivo. ¿Sí? Déjenme, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar esa cosa tantito. ¿Sí? Déjenme bajar esa cosa tantito.
tengo el planteamiento recursivo y ahora le voy a poner dos rayas rojas, ¿sí? Como para separar el planteamiento recursivo de lo que estoy probando, ¿sí? Aquí voy a probar cosas a mano y la hipótesis de inducción y todo, y el caso general está para acá, ¿sí? Y repito, el caso general lo único que es toma el planteamiento recursivo, supone que el caso chiquito está bien, reemplaza la recursión por algo que, como está suponiendo que está bien, lo reemplaza por algo que sabe que está bien, pero completa el planteamiento recursivo con lo que faltaba y luego verifica que efectivamente coincide, ¿sí? Eso es lo que haríamos. Ahora, en este cachito de en medio, déjenme verificar algunas cosas a mano, empezando por el cero factorial, ¿sí? Y entonces tenemos el cero factorial que da 1, ¿sí? El 1 factorial, y fíjense que en mi planteamiento recursivo nada más incluye esto, ¿sí? Mi planteamiento recursivo incluye esta cosita, ¿va? Es más, déjenme aquí le pongo una flechita. El planteamiento recursivo es eso, ¿sí? Bueno, todo. Planteamiento, qué fea flecha. Sí, ya. El planteamiento recursivo es eso, ¿sí? Ok, entonces 0 factorial es 1 porque es el caso base del planteamiento recursivo. Pero ¿qué pasa con 1 factorial? ¿Sí? ¿Qué pasa con 1 factorial? Resulta que 1 factorial en mi planteamiento recursivo no es un caso base. En mi planteamiento recursivo 1 factorial se tendría que evaluar con el caso general. Y entonces, si yo intento evaluar 1 factorial con el caso general, ¿qué me diría el caso general de la recursión? El caso factorial por 1, ¿sí? Y resulta que, 1 menos 1 factorial, ¿sí? Ya me estaba adelantando que iba a dar 0, pero no es 0 menos 1. 1 menos 1 factorial por 1, ¿sí? Y esta cosa que es igual a 0 factorial por 1. Y se supone que yo ya sé que 0 factorial es 1, y esta cosa es 1 por 1. Y 1 por 1 fabulosamente es 1, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que el 1 de acá con el 1 de acá coinciden, ¿sí? Y entonces ya verifiqué ese caso a mano. Entonces aquí déjenme poner aquí, verificaremos algunos casos a mano, ¿sí? Técnicamente nada más bastaría el caso base, pero aquí voy a hacer varios. Y por ejemplo, el 2 factorial, en mi planteamiento recursivo caería el caso general. Y entonces el planteamiento recursivo diría que 2 factorial es 2 menos 1 factorial por 2, ¿sí? Y entonces resulta que 2 menos 1 factorial es 1 factorial por 2. Y entonces resulta que yo de arriba saqué 1 y esa cosa da 2, ¿sí? ¿Sí? Coinciden. El que nada más hace el 1 por 2 por TTC con el recursivo, ¿va? Y ahora, por ejemplo, verificaré uno más. Voy a verificar hasta el 3 factorial, ¿okay? Del lado izquierdo yo tengo que 3 factorial pues es simplemente por definición, bueno, por el planteamiento iterativo 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿sí? Ok, y eso en total da 6. Ahora, del otro lado, como estoy verificando a mano, pues entonces 3 factorial en el planteamiento recursivo sería 3 menos 1 factorial por 3, ¿sí? Y resulta que 3 menos 1 factorial es 2 factorial por 3. Y resulta que el 2 factorial yo ya tenía el resultado y eso era un 2 por 3. Y resulta que da 6, ¿sí? Que coincide con lo de acá, ¿sí? O sea, estos casos los verifiqué a mano. Muy bien, y otra vez, en este caso en particular, en realidad nada más bastaba checar a mano, ¿sí? Y en realidad en mi primera demostración yo los de acá no los chequé a mano, ¿sí? Sino que ya me fui directamente al caso general con n simbólica, ¿sí? Uno pensaría, bueno, si nada más verifiqué uno a mano y luego ya me fui al caso general con n simbólica, ¿y por qué no simplemente me voy al caso general desde el principio? ¿Va? Y directamente me voy acá y los primeros casos los ignoro, o el primer caso lo ignoro. No deben hacerlo, ¿sí? No deben hacerlo. ¿Por qué?
qué? Muy sencillo. Chequen lo que va a pasar acá. ¿Vale? En particular, por ejemplo, ahorita lo que me interesa es imprimir printf porcentaje de 5 factorial. ¿Okay? Y entonces 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y da 120, ¿no? De hecho es un factorial de los que casi no sabemos de memoria. ¿Vale? 5 factorial 120. Ahora, noten lo siguiente. ¿Sí? Noten lo siguiente. Le voy a meter mano al código y le voy a echar a perder. ¿Va? Pero al meterle mano voy a dejar el caso general así como está. Donde le voy a meter mano acá arriba. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, voy a decir que if n es igual a 0, devuelve 7. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que factorial de 0 es 7. ¿Va? Noten que no estoy modificando para nada el caso general. O sea, el caso general lo estoy dejando como factorial de n menos 1 por n. ¿Sí? Aparentemente, con esta metida de pata que hice aquí, lo único que estoy haciendo es que estoy echando a perder esta parte, ¿sí? Y por alguna locura estoy diciendo que 0 factorial es 7, ¿sí? Pero la parte de acá la estoy respetando, ¿sí? Ahora, el problema con eso, ¿sí? Es que, ¿qué pasa cuando yo digo esta locura? Que 0 factorial es 7, pero el caso general lo dejo igual. Uno pensaría inocentemente que como aquí estoy calculando el factorial de 5 y no el factorial de 0, que el factorial de 5 va a seguir estando bien, ¿sí? O sea, uno pensaría, echó a perder el caso de 0, pero no echó a perder los demás casos. Grave error, echó a perder todo, ¿sí? Compilar, ejecutar, 840. ¿Va? Aquí lo importante, ¿sí? Tal vez ustedes todavía no lo alcancen a ver, ¿sí? Pero la razón por la cual en sus casos, en su materia de matemáticas estrictas, les piden por lo menos verificar algunos casos a mano, es porque cuando están haciendo inducción, o en este caso cuando estamos haciendo recursión en un algoritmo, ¿sí? La correctitud del caso general depende de la correctitud del caso de bajito, ¿sí? Fíjense que acá por hipótesis de inducción justamente dije, voy a verificar que el caso de... Eso fue mi suposición. El problema es que inducción matemática, cuando lo están aplicando a recursión, funciona también de forma recursiva, es decir, n factorial supone que n menos 1 factorial está bien, ¿sí? Pero si ustedes hubieran aplicado la técnica de inducción un pasito antes, hubieran dicho que n menos 1 factorial lo que necesita es que supone que n menos 2 factorial está bien, ¿sí? Y si hubieran hecho inducción un pasito antes, lo que hubiera pasado es que n menos 2 factorial tiene que suponer que n menos 3 factorial está bien, ¿sí? Y si esto lo llevan hasta sus últimas consecuencias, por ejemplo, 2 factorial, ¿sí? Supone que el cálculo de 1 factorial está bien, ¿sí? Y 1 factorial supone que el cálculo de 0 factorial está bien, ¿sí? Y el verdadero problema ocurre acá, que 1 factorial supone que 0 factorial está bien, pero yo lo acabo de echar a perder, ¿sí? Y como yo acabo de echar a perder 0 factorial, ¿sí? Como yo acabo de echar a perder 0 factorial, resulta que entonces 1 factorial va a estar mal. Y como 1 factorial sufrió por culpa del otro, entonces resulta que 2 factorial también está mal, ¿sí? Y entonces resulta que un error en los primeros casos en realidad se lleva de corbata a todo. ¿Ok? Lalo, tendríamos que poner mínimo 2 casos base para que si la riegas en uno, chance y el segundo te pueda salvar. No, no es así. No es así. Tampoco se trata de inventar casos base innecesarios. Al final del día es matemáticas, ¿sí? Y entonces
basta con determinar cuáles son los casos mínimos necesarios para demostrar, y no tienes por qué demostrar que la cosa va bien. Entonces podrías demostrar algunos casos más a mano. ¿Qué sería lo mínimo necesario para demostrar? En este caso en particular, lo mínimo necesario para demostrar realmente nada más es este, ¿sí? Que chequé estos también fue justamente para intentar decirles por qué fue que cuando les enseñaron inducción matemática en su curso de matemáticas discretas, por qué se los pedían verificar, ¿sí? Lo que pasa es que si ustedes empiezan con algo mal, ¿sí? Empiezan con algo mal, no importa que el caso general está bien planteado, ¿sí? Es decir, no importa que esto esté bien planteado si el caso más chiquito está mal planteado. Todo tiene que estar bien, ¿sí? Y entonces resulta que los casos chiquitos son los que son más fáciles de checar, que están bien, ¿va? Y entonces ya que tienes la seguridad de que al menos los casos chiquitos están bien, ya te puedes sentir en confianza de pasar a la demostración general y para ver si en verdad sí está bien todo. ¿Ok? Pero quiero que siempre se acuerden de este ejemplo. Uno pensaría que solo eché a perder 0 factorial, pero que los demás casos están bien porque no toqué esto, pero resulta que todo se echa a perder. ¿Sí? Todo se echa a perder porque todo el mundo supone que el anterior está bien. ¿Sí? Todo el mundo supone que el anterior está bien. En recursión así es como se diseña un algoritmo recursivo. El algoritmo recursivo debe tener fe de que está bien. El algoritmo recursivo debe tener fe de que eso está bien, fe de que eso está bien, fe de que eso está bien, fe de que eso está bien. Y con uno que esté mal, ¿ok? Voy abriendo otro paint. Ahora, vamos a trabajar el problema que ya les había comentado también, ¿sí? Lo había planteado en particular para que notaran lo importante de la descripción de un problema. Exponenciación de naturales. ¿Sí? La segunda clase donde les hablé de problemas a instancias, había comentado que un problema es la exponenciación de naturales y un problema completamente distinto es la exponenciación de reales, ¿sí? Y habíamos dicho que recursión lo que hace es usar instancias más chiquitas pero del mismo problema, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, exponenciación de naturales, igual vamos a plantear, vamos a hacer dos planteamientos, el planteamiento iterativo, ¿sí? Y el planteamiento recursivo, de que de hecho en este caso quiero hacer dos planteamientos recursivos. Primero vamos a ver uno, ¿sí? Pues ahorita le voy a poner planteamiento recursivo como si nada más fuera uno, pero en realidad van a ser dos, ¿sí? Y para no platicar otra vez cuál era el problema de exponenciación de naturales, o sea, lo que quería calcular aquí es A a la B. ¿Sí? Eso es lo que quería calcular. Déjame ponerlo en negritas. Quiero calcular A a la B, donde A es un entero no negativo y B también es un entero no negativo. ¿Ok? Muy bien. Y entonces lo que tenemos acá en el planteamiento iterativo, que digamos es muy simple, es que A a la 0, ¿sí? No, aquí ya no necesito negritas. A a la 0 es igual a 1. Debí haber puesto mi tableta, pero no me dio tiempo. Es igual a 1, ¿sí? Y por ejemplo, A a la B, ¿sí? Es igual a que A por A por A, bueno, A por etc por A. ¿Cuántas veces? B veces, ¿no? B veces. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nada más un ejemplo, que si nos piden calcular 2 a la 5, ¿sí? Entonces 2 a la 5 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ok? A eso es lo que me estoy refiriendo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un planteamiento recursivo, ¿sí?
el planteamiento recursivo que voy a poner acá, que repito voy a hacer dos, pero ahorita nada más voy a hablar de uno, que es el más simplón y más sin chiste, es que por un lado el caso base es que a a la 0 es igual a 1, ¿sí? Y el caso general, que en este caso el caso general es el caso recursivo, va a ser que a la b, digamos, noten que aquí no me importa mucho el valor de a, ¿sí? Por eso lo estoy dejando simbólico. Me está importando más el exponente. Que a la b lo voy a trabajar como si a la b fuera igual a la b menos 1, ¿sí? Y eso multiplicado por a. ¿Sí? ¿Por qué es un planteamiento recursivo? ¿Sí? Porque este es un caso de exponenciación de naturales, y yo para poder resolver exponenciación de naturales estoy pidiendo resolver exponenciación de naturales, ¿sí? Es decir, de una instancia del problema estoy pidiendo saber cómo resolver otra instancia pero del mismo problema. Para saber cómo hacer exponenciación de naturales necesito saber cómo hacer exponenciación de naturales, pero no la misma instancia, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy diciendo que 2 a la 5 es igual a 2 a la 5. No es lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que estoy diciendo... Perdón, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo en este planteamiento es que 2 a la 5 es... Voy a calcular algo que también es del problema de exponenciación de naturales, pero que es una instancia más chiquita. Y luego ya lo multiplico por, en este caso a, que es la base, por 2. ¿Sí? ¿Qué onda, Alejandro? ¿Ah? Lo que estoy intentando decir con este planteamiento es, para saber hacer exponenciación de naturales, necesito saber cómo hacer exponenciación de naturales, pero no de la misma instancia, de una instancia más fácil. ¿Va? Muy bien. Y entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? En este caso lo que voy a empezar a hacer es, digamos, voy a verificar dos casos a mano, ¿sí? Voy a verificar a la 1, ¿sí? Verificaremos algunos, y entonces, por ejemplo, claramente por el planteamiento recursivo, el caso base a la 0 es igual a 1, pues por supuesto que coincide con el de aquí, ¿sí? Y ahora quisiera, por ejemplo, nada más checar a mano, aunque no lo necesitaría, pero lo puedo hacer. Según esta cosa, ¿cuánto es a la 1? ¿Sí? Digamos, vamos a primero decir cuánto es a la 1 en el de acá, ¿no? En el de acá, que se supone que el caso general lo que me dice es que tengo que hacer A por A por A por A por A B veces. Pero eso lo que significa, y de forma intuitiva no tenemos ninguna duda, es que A la 1 es A, ¿no? ¿Sí? No tenemos ninguna duda de eso. Muy bien. Ahora, voy a ver acá cuánto es A a la 1, pero usando el planteamiento recursivo. Y el planteamiento recursivo lo que me dice es que A a la 1 necesita saber cuánto vale A a la 0. ¿Sí? Pero además de que lo tenga, necesito multiplicarlo por A. ¿Sí? Eso es lo que me dice esa cosa. Ok. Ahora, resulta que yo ya tenía el valor de A a la 0, afortunadamente. ¿Sí? Y entonces resulta que el valor de A a la 0 vale 1. Y bueno, si yo le hago por A, pues me da por A. Y entonces esa cosa queda A. Y entonces yo puedo ver que lo que yo sabía por intuición de que A a la 1 era igual a A, el planteamiento recursivo, ¿sí? Digamos, aquí parece tonto, pero eso es lo que dice el planteamiento recursivo. El planteamiento recursivo dice que para saber cuánto vale A a la 1, necesito saber cuánto vale A a la 0. Y ya que lo sepa, lo multiplico por A y ya tengo el resultado. ¿Sí? Entonces, por muy tonto que parezca, la cosa sí dio el resultado correcto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí voy a verificar a mano. Hasta ahí voy a verificar a mano. Y ahora, ¿sí? Le echo un ojo a mi planteamiento recursivo, ¿sí?
Y ahora lo que noto es que A a la B necesita saber cuánto vale A a la B menos 1. Eso lo que quiere decir es que si yo lo que quiero es demostrar este caso, el que necesito suponer que está bien es este caso, ¿va? Y entonces lo que veo es que, por hipótesis de inducción, déjenme me bajo un poquito, ¿sí? Digamos, demostraremos el caso general para A a la B. A a la B, ¿sí? Hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Que A a la B menos 1, ¿sí? Se calcula correctamente, ¿sí? Con el planteamiento recursivo. O sea que justamente el que la recurrencia usa, justamente ese está bien calculado, ¿ok? Y entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos hace rato. Voy a volver a poner el planteamiento recursivo acá, ¿sí? A a la B es igual a cosa. A la B es igual a... Y en este caso voy a poner el A a la B menos 1 en verde, porque es el que estoy suponiendo que el recursivo me dice que luego lleva un por A, ¿sí? Ahora, como justamente estoy suponiendo por hipótesis de inducción que esa cosa está bien, ¿sí? Entonces eso lo que me da posibilidades a sustituir esta cosa por el equivalente que venga de acá que sea lo mismo, ¿sí? Y entonces cuando yo hago esa sustitución, ¿sí? Cuando yo hago esa sustitución, entonces A a la B es igual a... Y ahora voy a reemplazar lo que está aquí usando la técnica de acá. Y entonces si A a la B es igual a A por A por A por A por A B veces, eso quiere decir, pero B menos 1 veces, porque el exponente en este caso es menos 1, ¿sí? Y entonces déjame lo pongo en azul, en este azul. Entonces esa cosa se supone que se volvería, le voy a poner paréntesis, A por etc por A, ¿sí? Pero siguiendo la regla de allá, donde el exponente me dice cuántas veces es que se multiplica, entonces se supone que esta cosa sería B menos 1 veces, ¿sí? Esa cosa es lo que me dices. Muy bien. Pero resulta que en el planteamiento en sí, ¿ok? Y entonces me paso para acá. Y ahora tengo por hipótesis de inducción que A a la B menos 1 se calcula bien y que es A por A por A por A por A, B menos 1 veces, pero el parte del planteamiento recursivo le pone otro por A, ¿sí? Y eso lo que me da es que entonces lo que tengo acá, ¿sí? Si ya tenía A multiplicado B menos 1 veces, pero aparte le pongo otro A, esto es igual a A por A, bueno, etc, por A, pero ahora B veces, ¿sí? B veces. Muy bien. Y ese es un ejemplo también muy sencillito de cómo podríamos demostrar que este planteamiento, que es bastante fácil de ver, que está bien, pero cómo se podría demostrar formalmente, creyendo que está bien, ¿sí? Y lo que hacemos es empezar a checar algunos casos a mano, ¿sí? Para asegurarnos de que la cosa no está rara, y eventualmente pasamos al caso recursivo, pero hacemos una hipótesis de inducción. En este caso la hipótesis de inducción es que el caso recursivo que estamos usando da que es más chiquito que el original, ¿sí? Ese está bien, y como está bien, hacemos una sustitución por algo que sabemos que está bien y continuamos con el planteamiento recursivo, pero luego todo se tiene que arreglar para que coincida con lo que sabíamos que tenía que salir, ¿sí? Bueno, se tiene que arreglar bien, o sea, matemáticamente tiene que coincidir para que coincida lo que no puede coincidir, lo tienen que hacer bien, ¿ok? Muy bien, entonces ese es un planteamiento
¿va? Y ahora quiero enseñarles un planteamiento que es muchísimo más complicado, ¿sí? Pero que resulta en un algoritmo que es bastante más rápido, ¿sí? Ahora, para hacer esta demostración, el A a la B ya no lo voy a decir que es A por A por A por A por A por A, ya lo voy a dejar intuitivamente lo que sabemos. Ahora, lo que quiero enseñarles aquí es que el siguiente planteamiento recursivo, la A a la B correctamente. Planteamiento recursivo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir acá es que A a la 0 es 1, ¿sí? Es decir, igual comienzo con un caso base. Este va a ser mi caso base, ¿sí? Y aquí voy a poner dos subcasos. El primer subcaso va a ser A a la B, ¿sí? Va a ser igual a. Y este subcaso lo que me va a decir es que yo lo que necesito, ¿sí? Aquí le voy a poner un simbolito que es el piso, ¿sí? El piso, déjame hacerlo un poquito mejor. Ya debí haber puesto mi tarjeta de dibujo, pero bueno, por falta de tiempo no lo hice. El piso es el piso de la división, ¿sí? Por ejemplo, si B fuera 5, entonces B medios, digamos, esos puntos 5, pero el piso de la división es la parte entera, ¿sí? Entonces, si yo pongo B medios, pero aparte le pongo el piso, esa cosa únicamente me da 2. ¿Ok? Muy bien. Y entonces yo lo que quiero decir acá es que si yo quiero expresar A a la B, eso lo puedo hacer como A a la B medios por A a la B medios, ¿sí? Bueno, así nada más. Cuando B es par, ¿sí? O sea, aquí es como que un if else, ¿sí? Y aquí lo que quiero hacer es que igual A a la B igual a la B medios piso por A a la B medios piso por A, ¿sí? Cuando B es impar. ¿Ok? Y entonces quisiera, antes de intentar demostrar esta cosa, ¿sí? Quisiera programarlo, nada más para que se den cuenta del algoritmo que estoy intentando describir, ¿sí? Entonces, vámonos para acá. Vámonos para acá. Ya voy a quitar el de factorial, yo creo que no hay ningún problema con eso. Entonces, aquí le voy a llamar potencia. Int A, int. Y entonces lo que estoy diciendo acá es que B, si B es igual a 0, entonces lo vuelvo 1. ¿Sí? Déjame le bajo tantito el zoom. Else. O sea, lo que estoy poniendo ahí es el caso base, ¿no? Si B es igual a 0, entonces el resultado es igual a 1. Y lo que estoy haciendo acá es que, bueno, ¿y qué pasa si no? Si no, lo primero que voy a hacer es aparentemente, fíjense que cuando B es par y cuando B es impar, en realidad calculo lo mismo, ¿sí? A a la B medios. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a tener un int temp que es igual a la potencia de A a la B medios, ¿sí? Y fíjense que lo que me da acá es esta cosita de A a la B medios, pues es lo mismo que esta, ¿no? ¿Va? Y lo que estoy diciendo es que se multiplica por sí mismo. Y fíjense que se multiplica por sí mismo también acá. O sea, hasta esta parte, el caso de B par y el caso de B impar es exactamente igual. El detalle es que el caso de B impar tiene aparte esa cosita, ¿sí? Y entonces eso lo que me dice, por ejemplo, si quisiera implementarlo, es que primero calculo 1, ¿sí? Y lo puedo multiplicar por sí mismo. Y luego tengo que hacer un if para ver si tengo que meter esa cosa. ¿Ok? Y entonces, if B es impar, ¿sí? A lo que llevaba multiplicado, que era esto, le tengo que aparte hacer un por A. Entonces,
temp por igual a, y eventualmente devuelvo temp, return temp. ¿Ok? Muy bien, ese es el algoritmo que estoy planteando acá. Por supuesto que ustedes lo podrían, en lugar de hacer el temp por igual temp, podrían haber hecho una implementación un tanto ineficiente, porque al menos, por ejemplo, C, o C++ o Java, si no se da cuenta de que esta llamada función va a devolver lo mismo que esta llamada función, la haría dos veces. ¿Sí? Aquí lo adecuado es en una implementación real guardarlo en una variable y luego multiplicarlo por sí mismo. Muy bien. Ok. Y entonces, por ejemplo, yo lo que quiero hacer acá es for int es igual a 0 y menor que, no sé, 20, no, 12. Entonces así, print f, porcentaje de 2 puntos, porcentaje de salto de línea. Lo que quiero es imprimir, por ejemplo, cuánto sale potencia de 2 a la i. ¿Sí? Entonces quiero imprimir cuánto vale 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etc. ¿Sí? Ok. Y de hecho aquí le voy a poner 2 a la cosita igual a tanto. Compilar, ejecutar. ¿Sí? Y entonces esta cosa me dice que 2 a la 0 es igual a 1, que 2 a la 1 es igual a 2, que 2 a la 2 es igual a 4, que 2 a la 3 es igual a 8, etc. ¿Sí? Y entonces esta cosa pues se ve que va bien. ¿Sí? De hecho, si yo copio esto y lo pongo en Google, pues me sale lo mismo. 1024. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, ¿aquí qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Aquí qué podemos hacer? ¿Va? La cosa es muy similar. ¿Sí? La cosa es muy similar, excepto que noten una pequeña diferencia acá. Por ejemplo, en el de factorial que todavía no lo tenemos abierto. ¿Sí? Déjenme quitar tanta cosa de color. Los expliqué que es importante verificar a mano porque si algo está mal, entonces todo está mal. ¿Sí? No importa que el caso general esté mal, si algún caso específico es... No, perdón, no importa si el caso general está bien, si algún caso específico está mal, porque se lleva de corbata todo. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Noten que en general, tal vez cuando vieron inducción matemática para demostrar el típico ejemplo de sumatoria o alguna cosa así, ustedes siempre dijeron algo así como supondremos que la cosa es cierta para acá, ¿sí? Y entonces lo demostraremos para acá más 1, por ejemplo, ¿sí? O ese tipo de frases es muy común cuando están llevando ese curso. Pero, por ejemplo, la cosa también se puede hacer así. Supondremos que la cosa es cierta para acá menos 1, y entonces lo demostraremos para acá. ¿Sí? Y lo más seguro es que casi todos los ejemplos, si no es que todos los ejemplos que vieron en ese curso eran de este estilo. ¿Sí? Le supondremos que es cierto para acá menos cierto para acá, y ahora lo demostraremos para acá más 1. ¿Sí? ¿Qué onda, Beto? Bueno, noten que yo aquí estoy haciendo una cosa ligeramente diferente. ¿Sí? Sin decirlo tal cual. Yo aquí lo que estoy suponiendo es que quiero demostrar que n factorial está bien, usando que n menos 1 factorial está bien. ¿Sí? O sea, siguiendo el mismo lenguaje que usaron acá, es como si yo quisiera demostrar que, bueno, quiero demostrar que factorial para acá está bien, suponiendo que el factorial para acá menos 1 está bien. ¿Sí? O lo que sería equivalente de que quiero demostrar que el de k más 1 está bien, suponiendo que el de k está bien. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista algorítmico, ¿qué es lo que más les va a servir? En realidad, en lugar de ponerse a pensar si el de n necesita el de n menos 1, o si el de n más 1 necesita el de n, o lo que sea, necesitan suponer que está bien. ¿Sí? El que necesitan suponer que esté bien de que yo tenía el caso de n y pasar el caso de n menos 1 es cierto.
Pero, y de hecho también acá, en cierto modo, ¿sí? Porque aquí quería calcular el caso para el exponente b, y lo que necesitaban suponer que estaba bien era el caso para el exponente b menos 1. Pero eso vino de la recurrencia, de cuál es el que uso, ¿sí? O sea, mi recurrencia, ¿cuál usa? Porque justamente el que uso es el que necesito suponer que está bien, ¿sí? O sea, parece obvio lo que estoy diciendo, pero es bien importante que lo tengan en mente, ¿sí? Yo necesito suponer que el que está bien es el que uso. ¿De qué me sirve suponer que otro está bien? ¿Sí? Ahora, vámonos acá, ¿sí? Vámonos acá. Fíjense que en esta descomposición recursiva, ¿sí? El que necesito, el caso para el exponente b, fíjense que, repito, la a no me interesa, ¿sí? En este caso estoy suponiendo que la a puede ser la que sea, que todo está, que la dificultad del problema no está tanto en qué base uso, sino que la dificultad del problema está más en qué exponente es, ¿sí? O sea, por ejemplo, que no me importa calcular 5 al cuadrado, o no me importa calcular 2 al cuadrado, que en teoría los dos son igual de fáciles, pero el que se me haría más complicado es, por ejemplo, calcular 5 a la 17, o 2 a la 17, ¿sí? Que aquí la base en realidad no me causa problemas. Que el que me causa problemas, el que hace más difícil el problema, es un exponente grande. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, aquí, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es calcular a a la b, ¿sí? Pero noten que en esta recurrencia en particular, de nada me sirve, ¿sí? Déjame lo pongo con otro color. A veces el rojo es muy, ¿cómo dicen? Muy agresivo para el usuario. En este caso en particular, no me sirve de mucho suponer que a a la b menos 1, ¿sí? Se calcula bien con el planteamiento recursivo, ¿sí? No me sirve de mucho porque en particular este planteamiento recursivo no usa a la b menos 1, ¿sí? Digamos, no en el caso general. Este planteamiento recursivo, el que usa es a la b medios piso, ¿sí? Ese es el que usa. ¿Ok? Muy bien. Y ahora lo que tengo que hacer es entonces hipótesis de inducción, pero hipótesis de inducción suponiendo que el que uso es el que está bien y viendo cómo eso me arregla todo. ¿Va? Aquí el gran inconveniente, ¿sí? O sea, déjenme señalar otra vez esto, pero lo voy a borrar. En este caso no me sirve mucho suponer que el de inmediatamente abajo está bien, porque no lo uso yo, ¿sí? El que uso es el que está bastante más abajo, ¿sí? Por ejemplo, a a la 20, necesito suponer que a la 10 es el que está bien, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, cuando yo demuestre esta cosita, yo lo que haré es hacer hipótesis de inducción sobre lo de acá, ¿sí? Sobre el que en verdad voy a usar. ¿Ok? Nada más que otro pequeño detalle, ¿sí? Otro pequeño detalle. Resulta que tengo dos casos, el caso cuando b es par y el caso cuando b es impar. Resulta que voy a tener que demostrar ambos, ¿sí? Digamos, uno que puedo demostrar a mano, pero que es el único que voy a demostrar a mano, es el mismo de este, ¿no? Que a a la 0 es 1, y que en el planteamiento recursivo anterior teníamos que a a la 0 era 1, y que en este planteamiento recursivo nuevo seguimos teniendo que a a la 0 es 1, ¿sí? Entonces, ese es el único caso que voy a revisar a mano. Los demás ya los voy a hacer en el caso general. Pero como tengo dos subcasos cuando b es par y cuando b es impar, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es hacer dos demostraciones, ¿sí? Necesito demostrar que el caso par se calcula bien y necesito demostrar que el caso impar se calcula bien.
¿Sí? Eso bien. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Sí? Aquí voy a hacer la demostración cuando B es par. ¿Sí? Demostración cuando B es par. ¿Sí? Y cuando B es par, lo que significa es que B es de la forma 2 a la K. ¿Sí? Aquí es importante hacer esta cosita porque en particular noten que esta parte es el piso de la división. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando hacemos 6 entre 2, piso, ¿sí? 6 entre 2 piso, pues esta cosa me da 3. Y por ejemplo, cuando hacemos 7 entre 2 piso, ¿sí? Pues otra vez la cosa me dio 3. ¿Ok? Entonces, lo más conveniente es tratar cada caso cuando ves par y cuando ves impar de la forma más cuidadosa que se pueda. ¿Sí? En particular, aquí, demostración cuando B es par mayor que 0. ¿Sí? Mayor que 0. ¿Sí? La demostración para B par 0, pues el caso base aplica, ¿no? O sea, 0 es par. Si alguien tenía la duda de si 0 era par o no, 0 es par. ¿Sí? Pero no necesitan hacer ninguna demostración cuando B es 0, porque ese es el caso base. La demostración que necesitan hacer acá abajo es cuando B es par, pero es además mayor que 0. ¿Sí? Y deben saber que todos los pares se pueden expresar como 2 multiplicado por algún número. Lo pueden expresar como 2, ¿sí? O sea, ese 2 lo ponen de cajón y ahora, y bueno, ¿y cuál es? Y si tienen un 100, como es par, lo pueden expresar como 2 por algo. ¿Y cuál sería la K para que al multiplicarlo por 2 siempre 50? ¿Sí? Y resulta que todos los números pares justamente son de esa forma, para alguna K. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer acá es justamente decir, bueno, lo que queremos aquí es demostrar esta cosita. ¿Sí? Y entonces déjenme reescribo esa cosa cuando, como estoy diciendo que B es par, o dicho de otro modo es B es igual a la forma 2 por K. Lo que voy a hacer aquí es sustituir el 2 por K cada vez que aparezca B. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, acá lo que tengo es que se supone que ahí aparece B, entonces es un 2K, pero luego llevo un entre 2, ¿sí? Y luego aquí tiene un piso, ¿va? Y pues resulta que luego tiene un por, ¿sí? Déjame aquí, voy a mover tantito esto que está muy pegado. O sea, la pobre está ahí muy pegadita. Y ya me chuté el otro. Bueno, ya ni modo. Ahí está. Ahí está. Y entonces lo que estoy haciendo acá es sustituyendo B por 2K, pero luego siguiendo el resto de la fórmula. ¿Sí? Y entonces como se multiplica por sí mismo, pues lo vuelvo a poner acá. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que A a la 2K, ¿sí?, es igual a piso de 2K entre 2 por A a la piso de 2K entre 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene la hipótesis de inducción. ¿Sí? Fíjese que ahora la hipótesis de inducción la voy a hacer hablando de K's, ¿sí? Pero nadie se debe confundir porque yo estoy diciendo que cada vez que yo hable de B, la cosa es igual a 2K. Muy bien, la hipótesis de inducción será que hipótesis de inducción. Ay, por cierto, déjenme lo evalúo, ¿no? Porque todavía hay cosas que se pueden quitar de ahí. En particular, noten que esta división tiene acá tiene claramente un 2, el 2K, pero también tiene claramente un entre 2, ¿no? Y entonces a nadie le debería sorprender que cuando yo tengo un 2 multiplicando arriba, pero tengo un 2 dividiendo abajo, pues se matan entre ellos. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir acá. ¿Va? Ahora, por ejemplo, déjenme le hago como que suma esta cosa. Se supone que cuando el 2 de arriba se mata con el de abajo,
esa cosa maravilloso K, ¿no? El piso de K. Pero resulta que como K es un entero, o sea, se supone que B es un entero. Y se supone que B es mayor que 2. Y se supone que B es par. K tiene que ser un entero. ¿Sí? Cuando toman el piso de un entero, pues adivinen qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se queda simplemente a la K. ¿Sí? O sea, el piso de 5 es 5. Piso de 8 es 8. Piso del etc. El piso únicamente actúa cuando la cosa tiene parte decimal, pero en este caso claramente no hay parte decimal. ¿Sí? Tal vez debería poner aquí donde K es un entero. ¿Sí? Si B es un entero y es par, entonces K tiene que ser entero. Muy bien. Y entonces déjenme terminar de desarrollar esta cosa. Entonces acá seguimos con lo mismo, ¿no? Que A a la 2K es igual a... Y aquí habíamos dicho que el 2 multiplicando se mataba con el 2 dividiendo. Me quedaba nada más acá. El piso no le hace nada a un entero. Y entonces esa cosa queda así. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, digamos, aquí me podría dar un salto por leyes exponentes, ¿sí? Y decir que, bueno, si tienes una A a la K y tienes pues no, saltando un pasito, ¿sí? Igual y no uso leyes exponentes, porque ahorita por intentar usar leyes exponentes ya iba a cometer un error. Hipótesis de inducción, ¿sí? A la K se calcula bien con el planteamiento recursivo. ¿Sí? Es decir, al final del día, el que yo quiero demostrar es el de acá. ¿Sí? Y fíjense que el de acá, que es es un ejemplo simbólico de instancia de exponenciación de naturales, necesita saber cómo resolver exponenciaciones naturales, pero con un exponente más chiquito. ¿Sí? El original era 2K y resulta que exponenciación de naturales aquí también uso exponenciación de naturales, del mismo modo que aquí para saber calcular una potencia necesito saber calcular otra potencia, pero estrictamente distinta. ¿Sí? Más fácil en teoría. Y entonces, hipótesis de inducción, voy a suponer que a la que se calcula bien. ¿Sí? Y entonces aquí lo que voy a verificar es más o menos lo de acá. ¿Sí? Que el número de multiplicaciones es correcto. Y entonces, ¿sí? Se supone que si esta cosita está bien, ¿sí? O sea, por hipótesis de inducción, esta cosita está bien, y lo multiplico por el otro que de hecho es el mismo y que también por hipótesis de inducción también está bien, ¿sí? Entonces yo lo puedo reemplazar por algo que definitivamente sé que está bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es decir que A a la 2K, ¿sí? Es igual a, bueno, se supone que la primera, ¿sí? La primera tendría que ser etc por A, ¿sí? Pero aquí nada más K veces, ¿sí? Y el planteamiento recursivo me dice que tengo una multiplicación, ¿sí? Y que tengo una multiplicación por algo idéntico de este lado, ¿sí? Y entonces a lo que llego yo acá, ¿sí? A lo que llego yo acá es que, ¿sí? Al final cuando yo junto todo, ¿sí? O sea, tengo este producto y le hago un por el otro producto, pues ¿qué me va a quedar? ¿Sí? Lo que me va a quedar es un A por etc por A, pero ¿cuántas veces? ¿Sí? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Sí? Que era justamente a lo que yo quería llegar. ¿Ok? Muy bien, y vamos a hacer el otro un poquito más rápido, para que no se me aburran, porque además quiero llegar a un último ejemplo, aunque tal vez el último ejemplo no lo acabe hoy. Esa fue la demostración cuando ves par. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos es una demostración, ¿sí?
cuando B es... ¿va? Y por si alguien no entiende esa parte, básicamente lo que estamos diciendo es que un impar tiene un par atrás, ¿sí? Por ejemplo, 5 tiene un 2, 5 tiene un 2 por 2, que es un par, pero aparte le sumas 1. 17 tiene un 2 por 8 atrás, que es un par, pero aparte le sumas 1. ¿Sí? Eso es lo que significa, que estamos uno arriba de un par. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es una cosa muy parecida. Noten que aquí el planteamiento recursivo de cuando ves impar es prácticamente lo mismo, excepto que aquí tiene un por A. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es igual a esta partecita. ¿Sí? Ponemos esa cosa. Ahora voy a tomar... bueno, no lo voy a tomar, creo que lo voy a escribir. Voy a hacer la sustitución de A es igual a... bueno, de B es igual a 2K más 1, y eso quiere decir que el exponente acá, ¿sí?, es 2K más 1. ¿Sí? Y ahora se supone que aparece esa cosa y luego el otro A. Y entonces vamos a poner acá que... bueno, acá tenemos un 2K más 1. ¿Sí? Y luego tiene un entre 2. Y luego tiene acá un piso. ¿Sí? Y luego el planteamiento recursivo dice que ahora tengo que hacer otra multiplicación, y la multiplicación la tengo que hacer por lo mismo. Y ahora el planteamiento recursivo dice que aparte tengo otra multiplicación y la tengo que hacer por A. ¿Ok? Daniel, ¿por qué no podría? Sí podría aplicar leyes en los exponentes, pero quería... en particular, si yo llego acá, ¿sí? Si yo llego acá, ya es muy tentador no usar inducción. ¿Sí? Y yo quería así como que a fuerza usar inducción en esta parte. ¿Sí? O sea, suponer que esta parte está bien, que se puede resolver bien con mi propio planteamiento recursivo. Y entonces ya mejor lo dejé como está. ¿Sí? O sea, leyes de los exponentes es muy tentador usarlo ahí, pero igual la cosa llega bien acá. Y quería usar inducción, quería decir que necesito saber que eso está bien. ¿Va? Y necesito saber que eso está bien para poder hacer una sustitución y luego ya llegar a lo bueno. Muy bien. Ese es un problema de querer hacer una demostración de una fórmula muy obvia. El ejemplo que quiero hacer a continuación, ya que acabe este, es una cosa recursiva, pero donde ya no es para nada obvio que la cosa va a salir. ¿Sí? Muy bien. Aquí como de ver esta cosa, en particular aquí que no tiene ni pisos ni nada, ahí se ve que podrías aplicar leyes a los exponentes. Pero en el siguiente ejemplo que quiero hacer, que es de binomial, ahí es una, digamos, para alguien que no haya visto el planteamiento recursivo del binomial, del coeficiente binomial, es una sorpresa que sí coincide. Muy bien, y entonces lo que tenemos acá es que 2K más 1, ¿sí?, es igual a... y aquí déjenme evaluar esta cosa. ¿Sí? En particular, noten que, por supuesto que todo el mundo sabe que si yo tengo 2K más 1 y luego lo divido entre 2, ¿sí?, esta cosa lo que me da es... lo puedo partir en sumandos, ¿no? O sea, 2K entre 2 más 1 entre 2, ¿sí? Y ahora, todo el mundo puede ver que este 2 y este 2 se mueren. Y entonces lo que me va a quedar es K más un medio. Ay, ¿por qué puse eso más así? K más un medio. Ahora, el detalle aquí es que cuando yo le apliqué el piso, que era el que venía originalmente, yo sé que es un entero, ¿sí? Y un medio, pues si que es un entero me deja en algo .5, pero el piso se lo va a chutar, ¿sí? El piso va a tener el efecto de matar ese un medio. Y entonces lo que tenemos acá es que al final, ¿sí?, al final esta cosa me va a quedar en K, de hecho, ¿sí? O sea, ahí saltándome todo el paso que más o menos bosquejé por qué va a salir ahí, ¿sí? Esta cosa va a salir así, es decir, esta partecita, ¿sí?, esta partecita va a terminar en siendo A a la K. Repito,
este 2 con este 2 se mueren, pero el 1, bueno, primero parten sumandos, ¿sí? 2k entre 2 más 1 entre 2. Y luego este 2 con el 2 que le toca en su denominador se muere, y luego queda este 1 entre 2, pero el piso es el que lo mata. Y entonces esa cosa queda a la k por a la k, ¿sí? Por a. ¿Sí? El planteamiento recursivo dice que aparte tiene otro por a. Y digamos, aquí la hipótesis de inducción, ¿sí? Ya esa parte ya me la voy a saltar en este ejemplo. La hipótesis de inducción es que otra vez a la k está bien, ¿sí? A la k se calcula correctamente. Calcula bien con el planteamiento recursivo, ¿sí? Sí, lo voy a terminar. Le va a saltar, pero lo voy a terminar. Acá lo que tenemos es que entonces tenemos esta cosa, ¿sí? Y tenemos que, bueno, esta parte se va a calcular bien haciendo recursión, ¿sí? Y que, pero el planteamiento recursivo me dice que aparte tengo otro por a, ¿sí? Y entonces lo que tenemos acá es que 2k más 1 es igual a, y otra vez tenemos esta sustitución de que tenemos un a por a por a por a por a por acá a veces, y luego otro a por a por a por a por acá a veces, pero el planteamiento recursivo dice que en el caso impar aparte tengo otro por a, ¿sí? Y entonces lo que tenemos en total es que 2 a la k más 1, ¿sí? Va a ser una bola de veces por a, ¿sí? Pero exactamente 2k más 1 veces. Pero, ¿verdad? Lalo, lo que estoy haciendo acá es, o sea, me redondea el entero, pero hacia abajo, ¿sí? Y lo que pasó por acá es que yo lo que tengo es 2k más 1 entre 2 piso, y el piso lo voy a aplicar hasta el final. Déjenme hago más espacio por acá. El piso lo aplico hasta el final. Es decir, primero parto los sumandos, ¿sí? O sea, que cada uno tenga su entre 2 más el 1 entre 2 piso, ¿sí? Aquí claramente estos con estos se van, y entonces me queda k más un medio piso, pero yo sé que es un entero, ¿sí? Así que esa cosa me va a quedar algo, 0.5 por el 1 medio. Pero justamente el piso es el que tiene el efecto de chutarse esa parte. ¿Ok? Muy bien. Y entonces así podrían demostrar esta cosa, ¿va? Pero en verdad tendrían en este caso que demostrar los dos casos. No basta uno, ¿sí? Porque el planteamiento recursivo difiere en el caso par y en el caso impar. ¿Ok? Lalo, ¿y cómo podríamos en un momento dado que en vez de que el piso sea el de abajo sea arriba, esa cosa se llama techo, Lalo? Así, techo. Entonces, por ejemplo, techo de un medio me da 1, porque me redondea al entero, pero hacia arriba. Y por supuesto que 5 techo igual al 5, porque es un redondeo al siguiente. Pero 5 ya es un entero y se queda ahí. ¿Ok? Es el equivalente de esas funciones son cell y floor. Cell para techo y floor para piso. ¿Ok? Muy bien. Voy a empezar lo más que pueda. Y eso en uno donde sí te quedas así de hora de método recursivo. Voy a poner la fórmula que todo el mundo conoce o que debería conocer a estas alturas. Y la fórmula era n factorial, ¿sí? N factorial entre k factorial por n menos k factorial, ¿sí? La voy a dejar así. ¿Ok?
Y ahora lo que voy a hacer acá de este lado es un planteamiento recursivo. ¿Sí? Y el planteamiento recursivo que yo voy a poner aquí es que, por cierto, el coeficiente binomial simbólicamente, ¿cómo se escribe? El coeficiente binomial se escribe n tomando k. ¿Sí? Y entonces lo que estoy diciendo acá es que n tomando k es igual como fórmula, o como fórmula que se aprenden luego en probabilidad estadística o alguna cosa así, es que n tomando k es esa fórmula, ¿no? N factorial entre k factorial por n menos k factorial. Y yo lo que voy a hacer acá es un planteamiento recursivo con varios casos base, más un caso base. ¿Qué casos base voy a manejar? Que el coeficiente binomial me dicen, tienes un objeto, vas a agarrar k, ¿sí? Pero no me puedes decir, tienes 5 objetos, agarra 8. Pues no tengo de dónde agarrar 8, nada más tengo 5. En ese sentido, solamente puedo, a lo mucho puedo agarrar. Y entonces, los casos base que voy a manejar van a ser 2. Que n a la 0 es 1, digo que n tomando 0 es 1, que n tomando n es 1 también, y que n tomando k, ¿sí? Caso general. El caso general va a ser de n-1 tomando k, ¿sí? Más de n-1 tomando k-1. ¿Sí? Ese va a ser mi caso recursivo general. ¿Sí? No necesito más casos especiales. Esto me basta. Y déjenme lo copio. Ahí está. Muy bien. Déjenme quitar los puntitos esos feos. Y la pregunta aquí es, wow, ¿en verdad es cierto? Y lo que podemos hacer es intentar demostrarlo por inducción. Lo mismo que hemos estado haciendo con ejemplos un poquito más bobos, pero aquí intentar hacerlo, aplicar lo que sabemos con ejemplos bobos en una cosa que se ve bastante más complicada. ¿Sí? Caso recursivo. Muy bien. Vamos a intentar hacer lo más que podemos aquí que acabe la clase. Y entonces lo que vamos a hacer es verificaremos algunos casos a mano. ¿Sí? Y digamos, vamos a hacer esta cosa. De hecho, lo que vamos a hacer es, como acá tenemos fíjese que acá tenemos una n y k son no negativos, ¿sí? Pero acá sí tenemos casos especiales y además tenemos un caso recursivo. Lo que vamos a hacer primero es verificar que este caso base coincide con lo que dice la fórmula que suponemos que está bien. Luego vamos a verificar ese caso base que corresponde con lo que corresponde con lo que diga la fórmula que sabemos que está bien. Y luego vamos a intentar hacer este. ¿Ok? Y entonces vamos a primero hacer el de n con 0, que es que el planteamiento recursivo dice que tiene que dar 1 según él. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a tomar la fórmula acá. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la fórmula, pero ponerla a pelear contra lo que dice el caso recursivo. Entonces, cuando n es 0, cuando k es 0, ¿sí? Cuando k es 0, resulta que esta cosa me dice, pues bueno, acá tenemos 0 y acá tenemos 0. ¿Sí? Y entonces resulta que, noten que 0 factorial ya sabemos que es 1. Y entonces esta cosa queda aquí un maravilloso 1 por, y n menos 0 pues es n, ¿no? Y entonces esta cosa queda n factorial, ¿sí? Y
Entonces lo que tenemos arriba y abajo es que al final queda n factorial entre n factorial y resulta que esa cosa es 1. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es verificando que la fórmula que sabemos que está bien para el caso base que dice el planteamiento recursivo coincide. ¿Sí? Y entonces sí es cierto, el caso base al menos está bien. Sí es cierto que la... ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es intentar verificar si está bien. ¿Qué pasa con la fórmula cuando usamos n igual a k? ¿Sí? Y entonces cuando usamos n igual a k, la fórmula nos dice que, bueno, si n es igual a k, entonces lo que tenemos es esta cosita. Acá tenemos n y acá tenemos n. ¿Sí? Y entonces esta cosa nos da n factorial arriba, del lado de abajo nos da n factorial y de este lado multiplicado por, y adentro el n con n se matan entre sí y queda 0 factorial. ¿Sí? Pero sabemos que 0 factorial es 1 y entonces lo que pasa es que tenemos n factorial arriba, n factorial abajo y otra vez la 1. Ok. Y entonces ya sabemos que el segundo caso base también coincide con lo que dice la fórmula. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el caso general? ¿Sí? ¿Qué pasa con el caso general? Otra vez. ¿Sí? Otra vez. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es suponer que los casos recursivos que estamos usando están bien. ¿Sí? Esa va a ser nuestra hipótesis de inducción. Suponer que los casos recursivos que estamos usando están bien. ¿Sí? Y de alguna forma, con eso, siguiendo el planteamiento recursivo, que lo que dice es que lo suma, ver que llegamos a lo de acá, a esa misma fórmula. ¿Sí? Y ahorita creo que ya no me va a dar tiempo y mejor no me acelero en intentar demostrarlo. La próxima clase vemos eso. ¿Sí? De hecho, nada más déjenme, voy a poner aquí hipótesis de inducción. ¿Sí? Supondremos que ¿sí? ¿Sí? Supondremos que y ¿sí? Dan la respuesta correcta en el caso recursivo. Bueno, con el planteamiento recursivo. ¿Sí? Y entonces a lo que tenemos que llegar es, ok, tenemos esto, se supone que van a dar el planteamiento recursivo correctamente y entonces lo que vamos a tener que hacer es, y ya con esto terminó, de alguna forma decir, ok, entonces, si en verdad da el resultado correcto en fórmula, ¿cuánto sale? Y si en verdad da el resultado correcto en fórmula recursivo, lo que dices, y aparte lo tienes que sumar. ¿Sí? Y se supone que sabemos que viene de la fórmula. ¿Sí? Déjame aquí lo taché, pero se supone que es la fórmula. Lo que pasa es que no es la misma fórmula, porque acuérdense que aquí tenemos un menos 1. ¿Sí? Pero acá tenemos que hacer una sustitución con la fórmula, pero cuidando aquí el menos 1. Acá tenemos que hacer otra sustitución con la fórmula, pero aquí cuidando el menos 1 y el menos 1. Y de alguna manera el planteamiento recursivo me dice que si lo sumo, me tiene que dar el de acá. ¿Ok? Muy bien. Esto lo hacemos la próxima clase. ¿Va? Sí, algo así. ¿Qué tema veríamos la próxima clase? Terminar esto, Saúl. Y ahora pasaríamos a correctitud de algoritmos, pero iterativos, lo cual es muchísimo más complicado, desafortunadamente. ¿Va? Muchísimo más complicado. O sea, la parte de correctitud de iterativos. Pero bueno, lo seguimos la próxima clase, ¿va? Muy bien. Comentarios o dudas, ya me pasó un minutito, pero ya acabó. Esto lo voy a guardar. ¿Dónde está? Acá. Ada. Muy bien. Ok, bueno, ahí estamos en contacto. Cuídense todos y bye. Cuídense, porque los contagios están a todo lo que da. Ahí en Twitter están pasando unos videos y fotos muy, muy feos. Cuídense todos, ¿vale? Bye.